que ha asumido la Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica con CITEC. Hará más o menos un mes, ¿no? Muy buenos días, Fabiola, y muchas gracias por estar acá. Muy buenos días, Ernesto Glatzer. Exactamente hace un mes. Hace un mes por el nombramiento. Es una persona que viene de ser rectora de la Universidad Cayetano Heredia, 2 periodos, tiene una serie de pergaminos, doctorados. Vicerrectora de investigación de la universidad previamente por varios años también. Hay que resaltar que viene ad hoc para el cargo también. Felicitaciones. Tiene la especialidad del mal de altura, en fin, ya si hay tiempo conversaríamos de eso, pero creo que hay poco tiempo. Pero a ver, yo buscando algunas entrevistas tuyas, me gustó una frase que tú citabas de Obama, ¿no? Que Obama decía que hay algunos países que crean y otros países que usan lo que crean. O sea, en el sentido que no hay innovación tecnológica y por lo tanto nos limitamos a usar lo que otros países crean. Ese es como el resumen del problema de que no hay una verdadera preocupación o avances significativos en lo que es el uso de la tecnología, la innovación. No sé si nos puedes comentar a qué te refieres y poner algunos ejemplos de lo que se ha avanzado y no se ha avanzado en términos muy concretos de innovaciones tecnológicas. Sí, muchas gracias por la pregunta, porque en realidad eso es central, ¿no? Para que entendamos por qué trabajar en generar ese ecosistema que llamamos de ciencia, tecnología y desarrollo tecnológico es muy importante para el Perú. Los datos a nivel mundial ya hablan por sí mismos, ¿no? O sea, aquellos países que apostaron firmemente por generar ese ecosistema de investigación fueron los que hace 50 años estaban como el Perú y hoy tienen un per cápita, un producto PBI per cápita 10 veces, 20 veces más. Hablamos de los países del sudeste asiático y algunos otros países en Europa, Israel, España, en el sudeste asiático, por supuesto Singapur, Taiwán, Malasia, ¿no? Todos estos países Corea del Sur. Entonces, ¿a qué me refiero con un ecosistema de investigación? Que tenemos que tener la masa crítica de investigadores innovadores, es decir, un perfil de profesional que genere conocimiento o que transforme el conocimiento para llevarlo allí donde lo necesitamos, ¿no? Y necesitamos todas las instituciones y la infraestructura para poder esas personas tener el espacio para generar talento. Y luego esta articulación entre las empresas que quieren absorber este conocimiento, las universidades, la sociedad civil en general, y que podemos generar ese círculo virtuoso que es investigamos, generamos desarrollo, generamos conocimiento, luego lo transferimos y esa transferencia lleva consigo un conocimiento que ya es una innovación. Ahora, la innovación es múltiple, puede ser en procesos tan simples como, por ejemplo, si tú puedes detectar más rápidamente la neumonía que nos preocupa tanto en nuestros niños en los Andes cuando hace frío. Hoy en día con las comunicaciones tú puedes tener a los agentes comunitarios conectados por sus teléfonos celulares y una aplicación móvil que te permita por un score identificar rápidamente un niño que puede tener neumonía y a ese lo transfieres inmediatamente a la posta. Claro, porque justo te iba a preguntar porque tú sueles decir que no se ha avanzado lo suficiente, pero que no se ha parado de avanzar. Entonces, ponme ejemplos concretos de las últimas innovaciones tecnológicas que han habido en el Perú que tú creas que hay que resaltar. Así como la que acabas de poner sobre la neumonía, por ejemplo, fíjense prevenir esta enfermedad que es tan generalizada y tan grave, ¿no? ¿Qué otros ejemplos pondrías, por ejemplo, para que nuestros oyentes sepan qué es cuando estamos hablando de desarrollo de tecnología e innovación tecnológica? Mira, tenemos innumerables ejemplos en los diferentes campos. Este es uno en salud, otro en salud que se está trabajando mucho en las universidades, es el diagnóstico temprano de las enfermedades que más nos preocupan y nos contagian, como la tuberculosis, ¿no? Hoy en día, la tuberculosis se puede detectar en 4 horas. Y antes nos tomaba meses. Entonces ya imagínate a alguien que tiene la enfermedad y está en zonas alejadas, no solo tiene que llegar la muestra, sino además tiene que hacer el diagnóstico que demoraba. Hoy en día, nuevamente, por una aplicación móvil, tú puedes enviar una foto del
de la persona y en 4 horas haces crecer el esputo y con una tecnología de punta puedes evaluarlo. Esa es salud. Acabo de darte otro ejemplo de salud. Por ejemplo, en temas ya relacionados a nuestros recursos naturales, es conocer todas las posibilidades que tienen nuestros recursos naturales. Por ejemplo, todos nuestros hongos no están suficientemente evaluados como para saber las potencialidades en los hongos en la Amazonía. Somos un país muy diverso. Hay hongos que te sirven para la industria textil, hongos que te sirven para descontaminar nuestros ríos y lagos, las bacterias, mixobacterias que se llaman, que están en los fondos marinos, que ni siquiera tenemos un censo de cuántos organismos tenemos, que nos pueden servir a su vez como pequeños agentes inmunológicos para prevenir las enfermedades de las plantas, o como nanotecnologías que nos permitan evaluar la calidad de nuestros suelos. En fin, acá tengo una recopilación de todos los trabajos que han hecho científicos peruanos, no solo en universidades de Lima, donde está concentrada la investigación, pero también en esta gestión queremos extenderla más a regiones, pero universidades como Tumbes están trabajando en la mancha blanca, que si azota al langostino, nos quedamos sin la incipiente industria que tenemos. Queremos competir con Ecuador, tenemos que conocer las enfermedades de nuestros langostinos. Ya están trabajando en Tumbes. O la Universidad de Piura, que está trabajando en decontaminar nuestras lagunas contaminadas por invertebrados y diferentes mamíferos. En realidad, los proyectos que ha financiado el CONCITEC son proyectos muy aterrizados a nuestra realidad, recursos naturales, pesca, agricultura, que lo que tenemos ahora es que realmente, como se llama en el tema de innovación, empaquetarlo para que alguien se apropie y ya se convierta en un producto que se puede primero vender a las empresas a los lugares donde lo necesitan. Las empresas son quienes los distribuyen y podemos exportar productos de mucha mayor calidad. O sea, realmente los ejemplos son innumerables, ahora a muy pequeña escala, pero es la muestra de que ya estamos trabajando y que el ecosistema chiquitito que tenemos por ahora y que necesitamos que sea mucho más potente y con más recursos, y por eso el presidente insiste en que debemos crecer, porque una vez que crezcamos tendremos esa economía que nos permita invertir más en ciencia y tecnología. Doctora Fabiola León Velarde, quiero recoger algunas cosas que nos está escribiendo. Ya comento mucho lo que dicen en Facebook, pero que escriben por el WhatsApp también, y voy a tratar de las preguntas como son, porque son muy interesantes. Una persona lo que dice es ¿dónde se gestiona y se genera el talento? Es decir, ¿dónde hay que ubicarnos para identificar a esos que tienen ese potencial para más adelante producir algunas de las cosas que dicen? Es, digamos, en las universidades, es en los colegios, y junto con eso la gente dice, ¿cómo hacemos para capitalizar la diversidad del país también? No solo en los recursos a investigar, sino en los recursos potenciales de talentos también que tenemos ahí, ¿no? De hecho, mencionan lo que ha pasado en algunas universidades en las regiones, por ejemplo, que vienen produciendo cosas que de repente no se ponen en relieve como corresponde, ¿no? Eso es lo que preguntan algunas personas acá. Por el momento, y se lo traslado. Sí, me parece una excelente pregunta, porque justamente yo lo primero que dije fue, para el ecosistema de ciencia y tecnología es talento humano. O sea, si nosotros no fortalecemos a las personas que van a dedicarse a generar ese conocimiento o a innovar a partir del conocimiento que se genera en la investigación, no hemos avanzado, ¿no? Y ¿dónde está? ¿Cómo empezamos a tener ese talento? Por supuesto que a partir desde los colegios. Tenemos que empezar a motivar a los estudiantes, y por eso tenemos un programa de popularización de la ciencia en el CONCITEC, que es un programa que pretende trabajar con la sociedad civil, con los colegios, con la prensa. Porque realmente, si nosotros nos comparamos con otros países que divulgan la ciencia, hay un porcentaje de divulgadores científicos muy, muy menor a otros países. Entonces tenemos que, desde la sociedad civil, desde los colegios, empezar a motivar, porque la ciencia es un tema que va a generar desarrollo para el país. Pero ¿quiénes van a generar ese desarrollo? Desde las universidades, desde el sector privado también. Pero para eso tenemos que relevar al investigador. A mí me gusta decir una frase que no les gusta a muchos, pero yo lo sentí así en mi calidad de investigadora durante 30 años. Yo decía, en el Perú, el investigador es ese señor o señora que no existe. Porque cuando tú en el Perú no dices profesión científico,
No se te ocurre. Recién en la anterior gestión entiendo que Servir ha aceptado que exista una categoría que sea científico. ¿Te das cuenta? Entonces, mientras tú no tengas en tu imaginario como niño, yo quiero ser científico, encuentran algo y se lo llevan y después aparece Made in China. Y lo otro es los talentos también se van cuando no encuentran oportunidades. Eso por un lado. Y por otro lado, y aquí ya lo doy la palabra a Ernesto, es cómo poder desde la ciencia o la promoción de talentos y de científicos ayudar a que, por ejemplo, el desarrollo de los grandes proyectos de inversión sean menos perjudiciales para la gente. Es decir, cómo garantizarle a las comunidades que eso que se va a hacer ahí no lo va a afectar tanto porque hay tecnología que puede de alguna manera minimizar sus impactos. Sí, esto tiene que ver justamente con que no hemos generado ese ecosistema de trabajo también, porque es una excelente pregunta. Nosotros hasta generamos políticas públicas que no están basadas en la evidencia. Por ejemplo, un tipo de proyectos que puede tener impacto en una determinada comunidad, como podremos estar hablando de la minería o inclusive de un cambio productivo en la agricultura, ¿no? Uh-huh. Algo diferente, tiene que tener dos componentes: la adherencia y obviamente el impacto, la medición del impacto que tú generas y cómo minimizas los riesgos en el sentido que ese impacto sea positivo. Que allí donde tú tienes una intervención, que todos se adueñen de esa intervención porque es nueva, ¿no? Uh-huh. Y para eso necesitamos a todos los investigadores, no solamente a los científicos. Necesitamos a los antropólogos, a los científicos sociales, a los economistas, que nos estén dando cuenta del beneficio de eso que la ciencia ya ha medido como positivo, pero que a priori no van a aceptar las comunidades que lo sea, claro, o que no hace daño. Por ejemplo, si tú has visto que por años has visto relaves que contaminan nuestros ríos o cuencas afectadas, lo que tienes que entender es que hoy en día, cuando se habla de minería responsable, hay una serie de indicadores que se pueden medir. Exactamente. ¿No? Porque me dicen, por ejemplo, hay un proyecto bien interesante, varios en Concitec, para utilizar los relaves para construcción. Y dicen, no se puede porque eso tiene contaminante. Hoy podemos medir que no tiene contaminante y usar todos esos relaves para construcción y no depredar la arena de nuestros ríos. Pero todo eso tiene que ser una información integral que se lleve a las personas que se van a apropiar y que finalmente creen que les va a afectar, claro, ¿no? Y trabajar generar confianza en base a la evidencia que se puede producir a través del desarrollo de estos proyectos de innovación o tecnológicos, ¿no? Preguntas muy concretas porque tenemos que terminar lamentablemente por el tráfico. Vamos a volver a invitar a Fabiola porque hay muchos temas. Una cosa relacionada con lo que ha dicho Blas, hay también un programa para retorno de talento, muy exitoso, que es muy bueno, además gente que se trae talentos peruanos y que vienen casi con su pan bajo el brazo, ¿no es cierto? Exacto. Lo que queremos reforzar, porque ahí tengo que comentar mi experiencia como rectora de la Universidad Cayetano Heredia hace tan solo un mes, que realmente los científicos quieren regresar, ¿no? En la universidad se ha repatriado a 18 científicos con éxito, desde el Concitec también se ha hecho, y lo que tenemos es nuevamente que ponernos de acuerdo todos los actores en que ese científico debe tener un pequeño ecosistema para poder producir, porque no es solamente que llegue a una universidad donde de repente no hay el equipamiento, no hay la masa crítica con quien discutir. Uh-huh. Entonces, esas lecciones aprendidas, que en este caso es la Universidad Cayetano Heredia, pero estamos seguros que todas las universidades desean ese modelo, desde el Concitec nosotros tenemos que apoyar para que sea posible. Después hay fondos concursables y además veo que ahora van a tener plata porque el Banco Mundial apuesta como 45 millones o al revés y la contrapartida del Perú es 50 millones de dólares. Además leía que los Emiratos Árabes tenían un fondo concursable de 100 millones de dólares. O sea, plata va a haber, ¿no es cierto?, para todas estas actividades, ¿o no? La verdad es que entro con muy buen pie. El gobierno efectivamente ha firmado la contrapartida para el Banco Mundial y otro fondo del Reino Unido. Entonces, esos fondos nos van a permitir estos tres aspectos donde quiero concentrarme. Poder
consolidar que el talento que regrese se quede, teniendo este ecosistema que incluye un salario adecuado, por supuesto, pero incluye masa crítica, incluye infraestructura. Nos va a permitir articular el sistema porque existen, la ciencia y tecnología es un sistema que tiene que trabajar con diferentes actores, es decir, el sector privado, el sector público, las ONGs, por supuesto las comunidades donde vamos a trabajar, y también tenemos otros fondos. Por ejemplo, Produce tiene 2 fondos, Innovate Perú, representando a las universidades privadas. ¿Tienes una posición frente a este proyecto que ha presentado el gobierno? ¿Tú crees, por ejemplo, que las universidades privadas... Produce tiene 2 fondos, Innovate Perú, representando a las universidades privadas. ¿Tienes una posición frente a este proyecto que ha presentado el gobierno? ¿Tú crees, por ejemplo, que las universidades privadas y públicas deben tener elegir a un representante del Consejo Nacional de la Magistratura, o que se debe terminar con su experiencia? Mira, desde mi propia experiencia en el CONCITEC ahora, donde el comité directivo viene de diferentes sectores de la sociedad civil, del empresariado, de los institutos públicos, de las universidades, mi experiencia la verdad que es buena, porque tienes representados a todos los sectores. Pero desde mi experiencia, para elegir ya al representante de las universidades, yo pienso que ahí lo que faltó es que las reglas de juego estuviesen más claras, porque si nosotros responsablemente elegíamos a la persona con los mejores requisitos, obviamente tenemos, creo, todas las cualidades como en esa época como rectores para poder hacerlo, pero creo que el problema ha sido que no había un perfil ni requisitos claros, y entonces lo que se debe elegir es a la persona con todas las competencias para estar en ese lugar. Pero diferentes representaciones de la sociedad civil, a priori yo no estoy en contra. Ya. Bueno, muchísimas gracias, Fabiola. En otra oportunidad conversaremos más largo y venimos con la entrevista. La gente me dice, no seas malo, otro día que tiene que regresar, tengo que invitar a Fabiola. Por supuesto. La gente dice, tiene muchas preguntas que hacer, claro, entonces la comprometemos para otro día venir y poder... Ya ha venido varias veces y la vamos a volver a invitar, por supuesto. Muchísimas gracias, Fabiola. Lamento la tardanza, la ciencia también lo puede resolver con el tráfico inteligente. Muchísimas gracias.